Vocabulario de la semana 3, el derecho de huelga. ¿Qué aprendimos en esta semana? El derecho de huelga ha constituido el principal motor para hacer efectivo los derechos sustantivos pactados en el contrato colectivo de trabajo. Y dijimos que de acuerdo a la doctrina, este se clasificó por existentes e inexistentes, lícitas e ilícitas. Son existentes cuando cumple con los requisitos de fondo, forma y mayoría. Son inexistentes cuando, a contrario sensu, no cumple con los requisitos de fondo, forma y mayoría. Son lícitas cuando la mayoría de los trabajadores busca el equilibrio de los factores de la producción. Y son ilícitas cuando la mayoría de los trabajadores huelguistas ejecuten actos violentos en contra del patrón o de sus bienes que constituyen la fuente de trabajo. Son existentes porque cumplen los requisitos de fondo, porque busca el equilibrio de los factores de la producción, de mayoría, porque se cumple con el principio democrático de 50 más 1, y son de forma porque, bueno, el emplazamiento a huelga se tiene que notificar por escrito por parte del sindicato emplazante. Y son inexistentes, recuérdese, cuando a contrario sensu no cumple con los requisitos de fondo, forma y mayoría. De fondo, es decir, que lejos de buscar el equilibrio de los factores de la producción, la mayoría de los trabajadores ejecute actos vandálicos en contra del patrón o de las instalaciones. De forma, porque no se haya notificado el emplazamiento a huelga por escrito, y a contrario sensu también son consideradas como no cumple con los requisitos de mayoría cuando los trabajadores huelguistas no cumplen con el principio democrático de 50 más 1. En la siguiente cápsula veremos lo relativo a los instrumentos internacionales que tenga celebrado México en materia internacional, tratándose de pactos colectivos de trabajo. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene México para hacer respetar el derecho colectivo y el derecho de huelga, en función al anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá del TEMEC, ratificado por México el 19 de junio del 2019, es necesario refrendar algunos instrumentos internacionales en materia de contratación colectiva. Existe el convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicalización, celebrado en 1948, el cual entró en vigor el 4 de julio de 1950. De acuerdo a este convenio, los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin previa autorización, están en derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que crean convenientes, con la única condición de observar los estatutos que las mismas adopten. Tales organizaciones tendrán derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, así como elegir libremente a sus representantes y organizar su administración. Para efectos de este convenio, se entiende por organización toda aquella que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores y los empleadores. De esta manera, México, como miembro de la OIT, se obliga a adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho a la sindicalización. Por ahí también tenemos otro instrumento internacional muy importante en materia de contratación colectiva, que es el Convenio 98 de la OIT, celebrado por México. Este convenio principalmente protege la libertad sindical, en donde dicha protección para elegir a sus directivas sindicales y formar parte de estas organizaciones sindicales, especialmente protegen dos cosas. Uno, el de sujetarse al empleo de un trabajador a la condición de que éste no se afilie a un sindicato o dejar de ser miembro de un sindicato, es decir, no, yo te voy a dar trabajo, pero tampoco te voy a condicionar tu acceso al empleo para que no formes parte de un sindicato, o que una vez estando empleado dentro de mi empresa, de ahora en adelante no vas a formar parte de este sindicato. Otro de los puntos que protege es
precisamente el de no despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en las actividades sindicales fuera de horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. En la siguiente cápsula veremos lo relacionado al derecho de huelga y un breve ejemplo que explicará lo más importante cuando las huelgas están estalladas y cuando las huelgas se declaran inexistentes. De las etapas de la huelga. Hay muchos doctrinarios que los clasifican en 3, otros en 4, pero ahorita vamos a explicarlo por qué. Está el de gestación, el de prehuelga, el de huelga estallada y la poshuelga. El de gestación, cuando solamente se une la coalición de los trabajadores para manifestar su interés de irse a la huelga. En esta fase procesal hay que dejar claro que no interviene el sindicato emplazante. En el periodo de prehuelga, aquí ya inicia con la notificación del pliego petitorio que haga el sindicato emplazante de su intención de irse a la huelga y lo notifican por escrito. El patrón, a su vez, cuenta de un término milimétrico de 48 horas para oponer las excepciones procesales que estime conveniente. Y el periodo de prehuelga precisamente concluye con la suspensión de las labores, donde ya se pasa a la huelga estallada. En esta huelga estallada, obviamente ustedes ya aprendieron que cuenta con un término chiquitito de 72 horas en un último respiro por darle vida procesal al empleador para que siga subsistiendo la empresa y la fuente de trabajo. Estos dos incidentes ustedes ya los conocen, que es el incidente de inexistencia y el incidente de ilicitud. Obviamente, cuando hablan los doctrinarios del periodo de poshuelga, esta fase procesal que por supuesto ya incluyen los doctrinarios, es cuando precisamente cuando las partes no se pongan de acuerdo en un periodo de 60 días, tiene la facultad de pedirle la intervención de la autoridad, cualquiera de las partes del conflicto, para que ya resuelvan. Porque lo único que pasa en estos periodos de poshuelga es que se le diga a la autoridad, a ver, declárame si es existente y es imputable al patrón. Bueno, si es existente y imputable al patrón, es porque tuvo la culpa y tendrá que pagar los salarios caídos que hayan corrido por parte de los trabajadores que hayan sido afectados en el pacto colectivo de trabajo. Pero si es existente pero no imputable al patrón, porque resulta que las prestaciones que se demandaron fueron exageradas o difíciles de cumplir, entonces los trabajadores deberán de regresar a sus labores en un periodo no mayor a 30 días. Ahora bien, cuando es existente por imputable al patrón, que es lo que no se quiere, este país lo que menos necesita es que tenga más huelgas estalladas, y por eso es que en esta reforma laboral se acabaron con las huelgas post-eternum. Lo triste de la realidad, y esto ya me ha tocado verlo, es cuando estalla la huelga en una empresa que se llama Colchones Lideal. Los trabajadores que conformaban la plantilla laboral eran 30 trabajadores que se fueron a la huelga, y estos 30 trabajadores, pues, por desgracia, se contestó la demanda, obviamente se llevó mal el asunto desde el punto de vista jurídico, y la Junta de Conciliación y Arbitraje, la local, condenó al pago de salarios caídos de 30 trabajadores a su servicio, incluyendo al líder sindical. Obviamente que al momento de ejecutar el laudo, pues los trabajadores empezaron a ejecutar la materia prima, la maquinaria, la marca de la empresa, y durante el ínter fallece el líder sindical. Cuando fallece el líder sindical, pues se ve la necesidad también de reclamar la viuda del líder sindical los derechos que en vida haya generado el trabajador fallecido.
y entonces promueven un incidente de sustitución procesal en términos del artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo. Como pasó un tiempo considerable para saber qué es lo que iba a pasar, porque pues desgraciadamente la viuda desconoce de temas de derecho y de leyes, pues pasa un término de 5 años entre la última promoción que gestó el marido, en este caso el líder sindical, y la última promoción que promovió la viuda para hacer efectivos la ejecución del laudo. Entonces, tienen un segundo chance en términos del 519 y 520 de la Ley Federal del Trabajo para hacer efectivo la prescripción de ejecución del laudo. ¿Qué es la prescripción de ejecución del laudo? La prescripción de ejecución del laudo dice que los laudos en materia del trabajo prescriben a los 2 años y se interrumpe con la última promoción que se haya efectuado en el juicio que se haya promovido. Entonces, si había pasado desde la última promoción del líder sindical hasta después de 5 años con la última promoción de la viuda, en lo que se resolvía quién era, porque no había promoción más la última promoción del incidente de sustitución procesal de la viuda, y esto lo digo porque ya iban en contra de del activo fijo, es decir, en contra del terreno que constituía la empresa. Es evidente que ya había transcurrido en exceso el término de 2 años para la ejecución del laudo. Entonces, en la siguiente cápsula veremos qué es lo que sucede con el derecho de huelga en el marco del derecho comparado en otros países. El derecho de huelga en el marco del derecho comparado, vamos a hacer algunas comparaciones. En el caso de Estados Unidos, existe la ley Taft-Hartley. Esta ley Taft-Hartley que permite la intervención directa del presidente de la República para que intervenga cuando las partes no se ponen de acuerdo, resuelve en un periodo no mayor a 80 días. En el caso de Japón, pasa algo muy a contrario sensu en el derecho de huelga, como sucede en México y en el mundo. La gente trabaja más, el ingreso per cápita para la productividad se incrementa hasta en un 10% más. Los trabajadores, ante la indignación de su empleador por verlos trabajar más, pues no le queda de otra más que acceder a las peticiones por parte del sindicato emplazante hacia el empleador, porque lo único que no quiere es perder las fuentes de empleo. Y lo que yo me voy es con el tema de Japón. Yo creo que las huelgas no deben de suspenderse, ni es para que la gente no trabaje, es para que trabaje más, produzca más y que permita la conservación de la fuente de trabajo para trabajadores y patrones que puedan coadyuvarse para sus intereses comunes. De las consideraciones de los trabajos que me dieron en la semana 3, nada más recuerden que intervienen 2 autoridades, centros de conciliación y registro laboral, para emitir la constancia de no conciliación, para emitir la constancia de representatividad, y que interviene solamente el Tribunal Laboral. Acuérdense que el secretario instructor, para ver los requisitos de procedibilidad del sindicato emplazante, deberá de adjuntar estos 2 documentos: constancia de no conciliación y constancia de representatividad del 30% de sus agremiados.